Porque sabemos que si 7 veces caemos, 7 veces nos levanta. Porque sabemos que hay una promesa sobre nuestros hombros. Que sabemos que somos los consentidos de papá. Tú y yo somos los consentidos de Él. Y Él por eso hoy está renovando este pacto. Que está diciendo, es necesario que renueven el altar. Y es necesario que no tenga un altar construido, construya el altar en donde nos encontramos a diario. En donde retomamos el primer amor. ¿Qué sintieron las parejas cuando le decían a su esposo o a su esposa, te amo, perdóname? ¿No se sintió bien? Eso es renovar el primer amor. ¿Qué siente Dios cuando tú lo buscas y dices, papá, te amo tanto? Papá, perdónanos. Papá, y renuevas ese primer amor con Él. ¿Qué se siente? A eso nos ha traído Dios hoy acá. Y ahora sí quiero que vayamos a la palabra. Está allí en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar primero en Josué, capítulo 3, versículo 16, e inmediatamente pasamos a Josué, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Las aguas que venían desde arriba se detuvieron como en un montón, diga, como en un montón, bien lejos. En la ciudad de Adán, diga, Adán. En la ciudad de Adán, que está al lado de Sareta, y las que descendían al mar del Araba, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Vamos al versículo 4, por favor, capítulo 9, versículo 4. Dice de la siguiente manera: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Mis amados, ahora no me acuerdo, hermano, ponga de guerra. Mis amados, esta historia comienza con un Moisés muerto. Quizás no empieza de la mejor manera, porque está hablando ahora de Josué. Pero para que se dé esto, Moisés ya había muerto. Inició con un Moisés muerto. Pero si vamos a recordar quién era Moisés, Moisés fue un guerrero toda su vida. Un guerrero que derrotó a Faraón ¿cuándo? Cuando tenía 3 meses. Porque cuando tenía 3 meses de edad, había se fue a vivir al palacio. Se ponía las mejores ropas. Tomaba los mejores teteros. No tomaba leche clean. Tomaba de la fórmula. Tomaba leche de la que vende para que se dé leche. Una buena. ¿Cuál? No, yo creí que se la compré. Tomaban en familia. Lo trataban bien. Tenían niñeras. Pero aparte, contrataron a su mamá para que lo cuidara. La mamá le pagaba para que cuidara al hijo. Al hijo del cual había levantado sentencia. Porque Faraón dijo, hay que matar a todos los que nazcan. Hay que matarlos a todos. Y Dios dijo, los vamos a matar. Con este no. Este se cría y este crece en tu casa. Moisés creció en la casa de Faraón. Moisés disfrutó de las riquezas de Faraón. Ese era Moisés. Moisés libertó un pueblo. Era un varón que tenía una vara y si la botaba se convertía en serpiente. Y si la agarraba se volvía a convertir en vara. Era un varón que con esa misma vara golpeaba la roca y salía agua. Era un varón que tocó el mar rojo y el mar rojo se abrió en 2. ¿Qué más hizo Moisés? ¿Cuántas cosas podemos recordar de Moisés? Cuando subió al monte y se encontraba cara a cara con Dios. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Dios le entregó las tablas de los mandamientos escritas por lado y lado, pues si no lo sabía o si lo
sabía, bueno, no lo recuerdes. Por lado y lado, con puño y letra de Dios, escrito por el dedo de Jehová, en señal de completitud, de que ahí no se le podía añadir nada. Pero también es señal de que si yo predico una cosa, por el otro lado tengo el mismo mensaje, también es para mí. Era completo. Moisés, Diana, bajaba del monte y le tocaba ponerse el pelo, porque los demás le tocaban taparse porque no lo podían ver, porque resplandecía, porque brillaba tanto, porque se le contagiaba lo de Jehová. Amén. Lo de Dios se contagiaba. Y aquí estamos viendo a ese varón, al punto de que en el libro del Apocalipsis, por aquí lo tengo, dice que todos estaban reunidos a punto de alabar y bendecir el nombre de Dios. Cuando de repente dijeron, no, espere, vamos a cambiar la alabanza, vamos a cambiar el cántico, vamos a cantar la alabanza de Moisés. Vamos a decir, aquí lo tengo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. A ese nivel logró cambiar la alabanza del cielo, logró cambiar la alabanza de los ángeles. Ese era ese varón que estaba allí muerto, Moisés, al que Dios hablaba y dirigía a un pueblo. A ese. Pero hubo un momento en que murió. ¿Dirigía a cuántas personas? Dice que solo una tribu tenía un ejército de 40,000. Miles. Y ahora el pueblo estaba frente a un desierto sin quien los dirigiera. Y es aquí donde llega el tiempo de los improbables. Por eso este mensaje se llama altares de improbables. ¿Habrá un improbable aquí? ¿Habrá alguien aquí esperando que Dios lo use de una manera sobrenatural? ¿Habrá alguien aquí esperando que Dios active el propósito de Dios de una manera sobrenatural? Porque le estoy hablando que Dios le hablaba a un pueblo a través de Moisés, pero Moisés estaba muerto. Ahora, ¿qué le correspondía al pueblo? Moisés muerto, Dios no hablaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo el pueblo. Pero como Dios no está buscando personas capacitadas, sino que Él quiere capacitarnos, escogió a otro. Y Dios levanta profetas cuando hay situaciones difíciles. Dios levanta personas con una palabra profética cuando hay situaciones difíciles. Esa persona que cuando tú estás en medio del proceso te dice, no, vamos, levántate, vamos, caminemos, vamos, avancemos. Ese es Dios levantando una palabra profética. Ese es Dios actuando en el medio de la vida de alguien. Ese es Dios. Moisés está muerto y el pueblo está desorientado. Pero ahora Dios empieza a hablar con Josué. Dios empieza a decirle, Josué, como estuve con Moisés, ahora estaré contigo. Yo estoy hablando a ese acento. Josué, como estuve con Moisés, ahora estaré contigo. Ahora estaré contigo. Y aquí llegó la hora de Josué. Aquí llegó la hora de los improbables. Aquí Josué empezó a escuchar la voz de Dios. Y dice que toda la nación temió a Josué como temían a Moisés. Porque hay veces, pastor, que lo vieran a uno. No, cualquiera, no, nada. Como si. Pero cuando Dios logra hacer una manifestación, cambia la situación. Estoy diciendo que así están empezando a mirar a ti. Porque el tiempo de la activación ha llegado. El tiempo de la activación ha llegado. El tiempo de Josué ha llegado. Dice las escrituras que el pueblo marchaba, el pueblo avanzaba.
y se encontró frente a un Jordán que no sabían cómo atravesarse, que no sabían cómo pasar, que no sabían qué hacer. Y este Jordán es un río que nace en el monte Hermón y logra descender hasta el punto más bajo, que es en el Mar Muerto. Estoy hablando proféticamente. Nace en la cima, nace en lo alto, nace en el cielo y logra descender hasta la muerte. Logra descender hasta abajo, cargando consigo muchas cosas. Porque es que cuando yo estudio esto, Pastor Samuel, aquí estoy viendo una prédica de Dios, una prédica geográfica. Porque Dios está diciendo, sí, el río nace en Hermón, sí, el río desciende y llega al Mar Muerto, llevando consigo culpa, vergüenza, violencia, idolatría, muerte, destrucción, todo lo que te imagines. Pero yo levanté una mano y yo retengo el río en el Adán. Yo retengo el río en el Adán. Hasta ahí lo retengo. Porque lo que acabamos de leer es que las aguas que se acumularon en la ciudad llamada Adán. No confundas eso que yo te lo voy a explicar, creyendo que es el mismo Adán. Ya te voy a explicar eso. En una ciudad llamada Adán. Ahí se retuvieron las aguas. John, esto. Dios le dijo al pueblo, avance, camine. ¿Cierto? ¿Recuerdan el Mar Rojo? ¿Recuerdan a Moisés del que acabamos de hablar? Que Moisés se levanta y dice, Padre, estamos frente al Mar Rojo, atrás viene una multitud que los vienen a matar. Se levanta a clamar y Dios se levanta y le dice, ey, ¿qué haces clamando? ¿Qué haces clamando? ¡Avancen! ¡Caminen! Díganle al pueblo que avance. Y dice que cuando las escrituras, que cuando el pueblo avanzó, Moisés fue y puso la vara y las aguas se abrieron en dos. Las aguas se abrieron en dos, Silvia. Lo mismo está pasando ahora en el río Jordán. Que Dios le dice al pueblo, avance, Pastor Samuel. Y el pueblo lleno de fe decide avanzar. Pero resulta que un día atrás, que un mes atrás, que un año atrás, por el problema que estamos atravesando, Dios ya tenía la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo decidió avanzar, Dios ya había retenido el agua kilómetros atrás. Dios le dijo a Josué, dile a los sacerdotes que tomen el arca y que avancen hacia el río, que apenas ellos pongan el pie sobre el río, las aguas se van a secar. Pero dile al pueblo que aguarde, en términos de kilómetros, de unos 900 metros a 1 kilómetro de distancia del arca. Que aguarden. Pero Josué dijo, bueno, está bien, pero vamos a construir un altar. Y ordenó construir 2 altares. Uno en Gilgal, donde acamparon, que era visto, y otro en medio del río. Otro en medio del Jordán. Y quizás alguno va a decir, pero ¿qué hacemos un altar en medio del Jordán? Si después el agua viene y se lo lleva. Ahí me habla de 2 tipos de altares, el altar visible y el altar oculto. John, porque el altar visible es lo que ustedes hacen, que todo el mundo ve, que se predica, que se alaba, que se canta, que se ora, que se echa fuera demonios. Ese es el altar visible. Pero el altar invisible es el altar que tú haces en tu casa, en tu intimidad con el Padre. La oración, el clamor, el ayuno, la intercesión. ¿Saben por qué son exitosos los pastores? Porque tienen una congregación detrás que clama, que intercede, que ayuna por ellos. Amados, las iglesias no se sostienen porque sí. Es porque hay una congregación que levanta un altar en casa. Un altar de intercesión. Un altar de ayuno. Un altar de oración. Ese era el altar oculto. Y el pueblo hizo así, ¿no? El pueblo llegó, los sacerdotes avanzaron, pisaron el agua y el agua se estancó. Algo que me sorprende es que ellos no vieron en dónde se estancó el agua.
Ellos lo vieron. Dios no estancó el agua, doctora Laura, frente a los ojos de ellos. Dios ya lo había hecho kilómetros arriba. Hay alguien aquí orando por una respuesta. Quizás hay alguien aquí clamando para que Dios solucione un problema. Kilómetros arriba ya estancaron el agua. Kilómetros arriba ya estancaron el agua. ¿Qué es necesario? Que pongas el pie en el agua. Porque pasarás en firme. Porque pasarás en seco. Es necesario que avancemos. Tengamos fe. Caminemos. Porque ¿qué hubiera pasado si los sacerdotes digan, uy, no? ¿Qué pasa del pastor si los sacerdotes han dicho, no, que se vendrá a ese Jordán, hermano? Más con esa arca como pesa. No, se está muriendo. Era necesario tener fe. Es necesario caminar en fe. Y Dios le dice, ahora dile al pueblo, dile a los sacerdotes que aguarden en la mitad del Jordán. Que es otra cosa que vuela la cabeza. Porque usted sabe de un río tan caudaloso. Un río que en cualquier momento yo... ¿Sabe qué dicen los estudios? Que hay rastros hasta hoy hay rastro de eso, que en el río Jordán, en la ciudad de Adán, se reduce el río. Entonces lo que Dios hizo fue un derrumbe aquí, otro derrumbe aquí, un palo se cayó, otro palo se cayó y se acercaron las aguas. Eso hizo Dios. Y ahora usted siendo el sacerdote y usted avanzando en el río tan grande, usted para la mitad diciendo, bueno, lo pase. ¿Se imaginan eso? ¿Alguien? Eso uno que le da miedo. ¿Y saben qué? Es que no eran poquitos, yo. Es que estuvieron toda la noche parados. Porque al día siguiente, cuando vieron el altar que se construyó en medio del Jordán, los niños preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Esas piedras qué son? ¿Por qué se levantó altar en medio del río? Y era para recordarles que ahí también estaba Dios. En medio del proceso, en medio de la soledad, en medio de la dificultad. Por eso el libro de Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué había? Desorden, destrucción, oscuridad. Porque aún en el desorden, aún en la destrucción, la oscuridad, aún en tus problemas, el Espíritu Santo sigue moviéndose. Aún ahí sigue moviéndose. El pueblo pasó, yo. Fueron muchos, miles, pasaron. Y todos vieron el altar. ¿Quiénes pasaron de últimas? Sacerdotes. Pero los sacerdotes pasaron, varones, pasaron. Y Dios le vuelve a hablar a Josué y le dice, espere, Josué, no me vas a dejar el río así. Devuélvete con el altar y vayan a lo alto y ubíquense allí. Y cuando los sacerdotes llegaron allí con el arca, el río se destapó y volvió a correr el cauce, y el altar que todos habían visto ahora estaba oculto. Pero ¿para qué hacer un altar oculto, Pastor Samuel? ¿Para qué hacer un altar oculto? ¿Qué finalidad tiene hacer un altar oculto? Quizás todos decían, pero ya las tierras se las llevó. Pero la Escritura dice que hasta hoy seguimos predicando de eso. Hasta hoy se sigue hablando de eso. Quiero decirte que tu altar oculto perdurará por generaciones. Que tus oraciones se mantendrán por generaciones. Que tus hijos, tus nietos van a decir, mi abuelo oraba para que yo fuera doctor y aquí soy un doctor. Mi abuelo oraba para que yo fuera doctor y aquí soy. Tu altar va a perdurar para siempre. Va a perdurar para siempre, hermanos. Te decía que el altar es el punto de encuentro de Dios con nosotros. Y la Escritura afirma que han estado allí hasta hoy. Y aquí hay una llave para una iglesia madura, Pastor Samuel. ¿Y cuál es? Que Dios pide un altar para una memoria pública y para otra memoria oculta. Para una memoria pública, lo visible, lo que les hablaba, y para una memoria oculta, los ayunos, la oración, la obediencia. No el ego, no la arrogancia, no la avaricia. Nada. Para un amor verdadero. Pero aquí cuando vemos esto hay un mensaje cristocéntrico, Pastor Samuel.
escuchado hablar mucho de este mensaje, lo he escuchado predicar mucho. Y siempre nos enfocamos en el altar, pero dejamos atrás el Edén. Porque si bien aquí no es el mismo hombre que habla en el Génesis, sí se está hablando de una ciudad que se llamaba Adán. Diga Adán. Dice que muy lejos en el Adán se estancaron las aguas. Eso es el evangelio antes del evangelio. El apóstol Pablo decía que por el hombre entró el pecado y la muerte, pero por un hombre, por un postrer Adán, vino la vida, vino la gracia, vino la misericordia, vino el amor, vino la paz, vino aquello que sobrepasa todo entendimiento. Venía en el carro y escuchaba a Adán Teguer diciendo: ¿cuál será esa paz que produce Jesucristo? Que en medio de la tormenta él dormía. ¿Y quién duerme en medio de la tormenta? Donde hay estruendo, donde hay bulla, donde hay agua. A uno le salpican agua y una esquina. Y Jesús dormía. Decía: yo no sé qué es más sorprendente, si la tormenta o que Jesús dormía. Quizás hasta roncaba, dijo Dante. Esa es la paz que produce Cristo en medio de nuestra vida, en medio de nuestros problemas. Que aún así, usted sabiendo que afuera la vida está hecho un desastre, usted dice: tengo paz, estoy tranquilo, duermo tranquilo, como tranquilo, porque sabe que de alguna manera se asusta. Porque si no fuese así, porque cuando miramos nuestra historia, capítulos atrás, decimos: ay, yo tuve ese problema, ay, yo tuve ese problema, ay, y ahora está solucionado. ¿Será que esta va a ser la excepción? ¿Será que esta dificultad, este problema, esta situación, este estancamiento, esto que... ¿será que va a ser la excepción? Es tan solo un pequeño proceso en medio del camino. Va a producir sin lugar a duda un mayor peso de gloria. Sin lugar a duda va a producir un mayor peso de gloria. Amados, el arca simboliza ¿a quién? El arca simboliza ¿a quién? A Cristo. Y dice la escritura que cuando el arca con los sacerdotes entraron al Jordán, las aguas se estancaron. Es sencillo. Cuando Cristo entra a tu vida, la muerte se estanca. Amén. Porque es que el río descendía hasta la muerte, hasta el mar muerto. Cuando Cristo se posa en tu vida, la muerte se estanca. Vuelves a nacer, vuelves a tomar vida, pasas a ser el consentido de Dios. Amén. Cristo se posa en el Jordán. Primero, en su bautismo, descendiendo al agua donde los pecadores confesaban, no porque tuvieran pecado, sino él se metió al río Jordán por obediencia, por amor hacia nosotros y por el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? El río no se secó por magia. El río no se secó por casualidad. El río se secó porque el Hijo recibió el caudal. Cristo cargó el problema. Cristo cargó la muerte. Cristo cargó la dificultad. Cristo cargó la enfermedad. Cristo cargó los procesos. Es por eso que el río se secó. Por eso Romanos 6 declara que los bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte para caminar en vida nueva. Fuimos bautizados en su muerte para caminar en vida nueva. Primera de Corintios, por eso lo llama espíritu vivificante. ¿Amén? Amados, ¿por qué el Jordán? ¿Por qué el Jordán, Pastor Samuel? ¿Por qué el Jordán? ¿Alguien se ha preguntado por qué todo esto sucedió en el Jordán? ¿No? Antes de ir a eso quiero decirte, y quiero que entres en el detalle del Adán, lo que te hablé de Adán. Y te dije que la ciudad se llamaba Adán, pero es diferente al primer hombre que habla el Génesis, que también se llamaba Adán. Pero el Espíritu Santo utiliza ese nombre como signo. Es como si el Señor nos guiara a leer un mapa profético en los ojos, como para que nos guiara a ver algo. ¿Y qué es?
La corriente de muerte que desciende desde Adán por culpa, herencia, fractura, violencia, muerte, destrucción, guerra, se detuvo muy lejos cuando la presencia de Cristo llega. Cuando la presencia de Cristo llega, todo se detiene. Todo se transforma. Cuando la presencia de Cristo pisó. Y es aquí donde termina el mensaje siendo cristocéntrico. Y que así siempre que predico trato de llevarte del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Porque este mensaje es cristocéntrico. Dios ya nos estaba mostrando lo que iba a pasar en la cruz. Dios ya nos estaba mostrando la revelación de lo que iba a pasar en la venida de Cristo. Que iba a llegar un varón enviado por Él. Un Dios hecho carne iba a llegar, iba a pisar la tierra y los problemas los iba a cargar en el cielo. La muerte la iba a cargar. Pero ¿cuándo sucedió esto? Miles y miles de años antes. Mucho antes de la venida. ¿Por qué en el Jordán? Porque el Jordán es un lugar de acontecimientos. Porque el Jordán es un lugar de situaciones. Estamos hablando de Josué. Pero recuerden, el tiempo después llegó Elías. ¿A dónde llegó Elías? ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Atar Su capa. Y el Jordán. Pero después llegó Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Capa de Elías, la dobló, llegó al Jordán, dijo, ¿ahora qué hago? ¿Se está dando cuenta para qué un altar? Bueno, el Jordán donde se abrió. Primero Elías, después Eliseo. Pero después a un joven que dijo, hagamos tienda aparte. Hagamos casa aparte, tomó prestado un hacha, presta. Que no es un hacha que usted le compra a la ferretería y hoy vale 30.000, 40.000 pesos. Cuando eso valía muchísimo. Porque el pastor no predicó un mensaje de esto. Sí, cierto. Tiró el hacha, y el hacha se salió y cayó el Jordán. Y llegó Eliseo y, hacha, afuera. Y el hacha flotó. Donde había altar. En el Jordán. Allí el hacha flotó. ¿Cuántos acontecimientos llevamos? 3. Elías, Eliseo, el hacha. ¿Cierto? Pero más adelante un gran general, el general de Siria, el general Naamán. Entra al agua 7 veces. ¿Qué pasó? Es sano de la lepra. Fue sano de la lepra. Pero más adelante llega un profeta vestido con no ropas elegantes, con otro tipo de marca que no se consigue en Colombia. Llegó este profeta y se fue para el Jordán y cogió uno por uno. ¿Dónde? No, donde hubo altar. Pero más adelante llegó un corderito. Más adelante llegó el león rugiente de la tribu de Judá. ¿A dónde llegó? Donde había altar. ¿Y qué hizo? Y más adelante, Silvia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó más adelante? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y se posó en dónde? Donde estaba el Cordero. Porque había qué. Pero no solo eso. Más adelante, dice que los cielos. Y más adelante, ¿qué pasó? Se escuchó una voz que dijo: Este es mi hijo amado,
del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú logras levantar un altar, cuando tú decides levantar un altar en tu casa, es un lugar de encuentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Espíritu me motivaba a hablarte del altar. Porque hay gente que se le volvió rutina todo allá. Hay gente que se para frente a los alimentos, John, y los bendice. Pero por rutina. No por realmente agradecimiento. Hay gente que se le volvió rutina leer la Biblia. Hay gente que se le volvió rutina orar. Hay gente que se le volvió rutina ayunar. Pero no. Y Dios escudriña lo profundo del corazón. Amén. O si no, porque te prediqué hace como 20 días, un mes acá, sobre Balaam. Y Dios le dijo, ve con ellos. Pero tan solo dirá lo que yo te diga. Y pasos adelante iba el profeta contento. Y Dios le dice, Dios envió un ángel y le dice, si pasas, te quito la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios miró el corazón. Porque Dios miró el corazón. Porque en ocasiones nosotros nos volvemos, como dijo Jesús, hipócritas. Discúlpeme la expresión, pero lo dijo Jesús. Hipócritas que oran para que los vean. Que llegan a las sinagogas y gritan y tiemblan y se caen. Levantan su voz y dicen aleluya. Predica. Para que los vean. Amén. Eso está pasando. Oramos. Pero en ocasiones no nos damos cuenta que se nos está volviendo solo para que nuestros hijos nos vean. De hecho, el altar visible, ¿sabe qué causa el altar visible? Afianzar la fe de tu familia, afianzar la fe de tus hijos. Pues que tus hijos aprenden de ese altar visible. Aprenden a decir, mi papá oraba, mi papá iba a la iglesia los domingos, a la los miércoles. Mi papá tal cosa, mi papá una cosa, mi mamá tal cosa. Mi papá en la mañana se levantaba, los llamaba a todos. ¿Quién te ha hecho esto? A las 6 de la mañana decía, listo, si quedamos para la iglesia, rápido, chino, corra, pero vamos. Nos va a comer la tarde, vamos a llegar tarde, va a estar coma. Eso es un altar visible. Pero el altar invisible sostiene finanzas. El altar invisible sostiene empresas. El altar invisible sostiene matrimonios. El altar invisible sostiene relaciones. El altar invisible sostiene propósitos. El poder que tiene la oración de una madre. El poder que tiene la oración de un padre secreto, con amor realmente, es grande. ¿Cuántos criticamos a otras religiones porque cogen escapularios, porque dicen las mismas palabras? ¿Y cuántas veces de nosotros hacemos lo mismo? Llegando todas las mañanas a Dios, o todas las noches, John, con los mismos benditos problemas. Como si Dios fuera un juez, Pastor Samuel, en el cual tenemos que rendir descargos cada mañana y cada noche. Cuando Dios está diciendo, hermano, no, cabezones, yo soy tu papá. Venga a mí como tú. Y nosotros cada noche, ay papá, por favor, la empresa, Señor, ay papá, por favor, el recibo de gas, ay Señor, no puedo pagar, Señor, la cuota, ay papá, no puedo, no hay que. Y se vuelve la misma repetida. Y nos atrevemos a criticar a otros cuando hacemos lo mismo. Predicaba ayer, ¿cuántas veces? ¿Quiénes conocen el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces lo han dicho? Como si esa fuera la oración que Jesús nos entregó para que se repitiera todos los días. Él nos está entregando un modelo de oración, que hay profunda revelación en esto. Porque desde la primera palabra de esa oración se abre un panorama completamente diferente a lo que la humanidad conocía. Porque antes de la venida de Cristo todos conocían a Dios como Jehová, como Yahweh, como el gran yo soy. Pero no nos conocían como el Padre.
Amados, quiero llevarte a que levantes un altar de oración en tu casa, en tu carro, como decía el pastor en algún momento, en todo lugar. Mire, esto será tan profundo. ¿Cuántos milagros hicieron los apóstoles? ¿Cuántos? Muchos. Pastor Samuel, usted lo sabe. Oye, que usted me dio la predica, Miguel, ¿qué pasó? Póngame música, me está durmiendo, ¿no? Póngame como de guerra para que eso. Si hay alguien durmiéndose en un vaso. Mire, será tan profundo esto, que los apóstoles vieron a Jesús hacer milagros. Lo vieron que llegó y dijo: sal, Lázaro, levántate, sal. Estaba muerto y se levantó. Vieron que había un ganadero endemoniado y fue libre. Vieron que habían paralíticos y fueron levantados. Vieron que habían enfermos y fueron sanados. Y los apóstoles fueron donde Jesús y no le dijeron: ¡Ey, Jesús! Enséñanos a hacer eso. Enséñanos a sanarlos. Enséñanos a echar fuera a los demonios. Aún más cuando acaban de quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque hubo una mamá que sufría por su hijo y lo llevó de los apóstoles y le dijo: oye, póngale la mano, Pedro, póngale la mano. Y le pusieron la mano y no pasó nada. Y fueron donde Jesús y le dijeron: Jesús, es que sus apóstoles no pidieron, hermano, ¿qué está pasando? Jesús les dio: venga, es que eso solo es con oración y ayuno. Entonces los apóstoles detectaron algo, que Jesús toda la noche, no importaba si estaba cansado o no, subía al monte a orar. Y tardaba allí horas hablando con el Padre. A veces se venía antes, a los 10 minutos, a los 20, a la hora, y los miraba dormidos. Y, pero ellos detectaron algo, que la clave de todo era la oración. Por eso fue que le dijeron a Jesús: ¡Jesús! Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Por eso Jesús les dijo: cuando vayan a orar. Y ahí es el Padre nuestro que todos conocemos. Padre. ¿Por qué Jesús dijo Padre nuestro? Pues porque es nuestro papá. Jesús vino a revelar al Padre. A eso vino, a revelarnos al Padre, porque la humanidad no lo conocía como Padre. Eso le voló la cabeza a la época, porque conocían al Dios, no al Padre. Jesús dijo: es que es tu papá, es el mío. Padre nuestro, Padre tuyo y Padre mío. ¿Qué sigue? ¿Estás en dónde? ¿En los qué? ¿Termina en ese o sin ese? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Varios. No me interesa decirte cuántos, porque hay teólogos que dicen que 3, hay otros que dicen que 4, hay otros que dicen que 7. A veces invitaron a Maruca y dijeron: no, son 8. Pero bueno, son 8. ¿Qué sigue? Discúlpame que te quiero llevar algo. ¿Qué sigue? Él no es santo porque tú le digas santo. Él es santo porque Él es santo. Lo que estamos diciendo es: Padre, glorifícate acá, hazte visible, porque tú eres santo, glorifícate en mi vida. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, pastor? Venga a nosotros tu reino. Venga, no es que se bajen todos los ángeles y se venga aquí a vivir en mi casa. Venga a nosotros, o sea, yo, que tú y yo lo reflejemos a Él. Que lo que salga de nuestra boca lo reflejemos a Él. Que lo que salga de nuestras actuaciones también lo reflejemos a Él. Que lo que digamos, pensemos, como actuemos, lo reflejemos a Él. Mira, no, porque nosotros nos tienen que aprender a decir como le dijeron a Pedro. Cuando estaba allá en la hoguera le dijeron: Pedro, es que tú te pareces a ellos. Es que tú caminas como Él. Es que tú hablas como Él. Es que tú te vistes como Él. ¿Por qué? Porque era un buen discípulo. Así tienen que decirnos a nosotros. Tenemos que ser el reflejo de Cristo en todo momento y en todo lugar. ¿Qué sigue, pastor? ¿Me meto en eso o no me meto en eso? Porque es que queremos hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Y queremos hacerlo así en esa mañana, y que el propósito nuestro sea que se haga realidad en el propósito
propósito de Dios. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuántos de aquí sinceramente, cuántos han dicho, ay, gracias a Dios no pasó eso por lo que yo estaba orando? Ay, gracias a Dios no fui allá. Ay, gracias a... Porque tu voluntad no es la misma de Dios. Amén. ¿Qué sigue, pastor? Danos el pan de cada día. Danos hoy. Danos hoy. Entonces, ¿qué haces preocupándote por lo que va a pasar en ese instante? ¿Qué haces preocupándote por lo que va a pasar el otro año? Aprendan a vivir el hoy. ¿Sabe qué me dijo Dios ayer aquí parado? Que me lo dijo un día en la finca, que lo compartí a mi esposa. Me dijo, hoy están enterrando a muchos que tenían planes para mañana y no aprendieron a vivir el hoy, porque están haciendo lo que hizo mi pueblo en el desierto, que les envié maná y les dije que no lo guardaran y lo guardaron, y al otro día amaneció mal, porque quieren vivir de lo que ellos controlan, de la dependencia de ellos, y no quieren vivir dependiendo de mí. Amén. Entonces, que si me dan cuarto para acaparar y para lo que tengo que tener todo seguro, yo, porque no me puede soltar nada. Pero no aprendo a vivir dependiendo de Dios. ¿Qué sigue? Me toca José Miguel, ¿qué sigue? ¿Están concentrados o no? ¿Qué sigue, pastor? Ahí quería llegar. Ahí ya podemos finalizar. ¿Qué dice? ¿El qué? Perdónanos. Dice la escritura, perdónanos. Sigue el libro de Lucas, perdónanos. Porque nosotros perdonamos. No dice nosotros perdonaremos. Nosotros alguna vez perdonamos, presente continuo. Hoy perdono, a los 5 minutos si me ofenden perdono, mañana perdono, pasado mañana perdono y seguiré perdonando. Porque si no le estás diciendo mentiras a Dios. Ok, o si dices el Padre, perdónalo así como yo perdono a los que me ofenden. Y no estás perdonando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y a quién le estás mintiendo? A mí, cosita, a Dios le estamos mintiendo. Eso yo lo entendí hace mucho tiempo. Y entonces, como los seres humanos, yo me pongo ejemplo para no meter a nadie, pastor. Yo estoy acá, lo voy a hacer. Entonces, yo me pongo ejemplo. Como los seres humanos amañamos las cosas, entonces yo un día dije, uy, sí, yo no puedo estar mintiendo. No, estoy mintiendo a Dios. Porque le he perdonado a un ángel, le he perdonado a Sultano. Aquí todos son ángeles, aquí todos perdonados, yo no había perdonado. Entonces yo cambiaba, yo cuando decía la oración decía, Padre, gracias por darme un corazón fraternal que es capaz de perdonar a aquellos que me ofenden. Perdóname a mí también. Eso hacemos en ocasiones. Desviamos las cosas para desviar la responsabilidad. Ocultamos la santidad. Esto es importante tenerlo presente. Si Dios lo quiso así, si Dios da cosas, no, es que, ¿sabe cuál es la olímpica, pastor? Yo hago esto, pero es que Dios conoce mi corazón. Ay, yo hago lo otro, pero es que Dios conoce mi corazón. ¿Sabe qué es eso? Ocultar santidad. Una santidad que no hay. Porque queremos con nuestra boca decir que somos santos cuando no lo somos. Estoy seguro que si Dios mira el corazón, envía un poco de ángeles como lo envió a Balaam con la espada de Semená. Así que verá. Dios hoy está llamando, como llamó a Balaam, 1, 2 y 3 veces. ¿Por qué? Muchos dicen, lo predicaba que acá, muchos dicen, ¿Dios tarda? Ay, Dios mío, pensé que era la iglesia católica nomás. ¿Dios tarda? Ya lo diga. Pero no olvida. ¿Será verdad eso? ¿Que Dios tarda pero no olvida? Amado, la tardanza de Dios es gracia, amor y misericordia. Porque Dios, pastor, está extendiendo un día más, un mes más, un año más. Y todos diciendo, Cristo, venga, no sean odiosos. Porque Dios está diciendo, no, falta una generación más. Porque hay gente que todavía no ha venido a mis pies
¿Será que somos tan santos que si en ese momento llega Jesús? ¿Me dicen que va a hacer eso lo que estoy aplicando? Me sabía el mensaje. Ya me acabó el tiempo. Amados, hay que levantar el altar. Hay que reconstruir el altar. Porque quizás hay muchos que están con el altar destruido. Para terminar, cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, ¿qué hizo? Los convocó todos en un solo sitio. Y los profetas empezaron primero y el otro, tranquilo, hagan arranque, papá. Con toda él, como dice el pastor, arranque. Y los profetas empezaron a hacer una cosa y la otra y se cortaban las venas. ¿Y qué le decía Elías? Grita más fuerte. Debe ser que viene el metrolina. Ah, pero como la acabaron, se quedó trancado en pie de cuesta. Debe ser que tal cosa. No va a ser que hay un trancón. Ya viene a bajar, tranquilos, griten más fuerte, burlándose de ellos. Y nunca pasó nada. Pero cuando le tocó el turno a Elías, ¿qué hizo Elías? No, esperen, varones del pueblo, venga, usted. Cada uno traiga una piedra, traiga cosa de tierra. Reconstruyamos el altar. Porque cuando hay reconstrucción del altar, el fuego desciende. El fuego desciende. Es necesario que revisemos nuestro altar para que el fuego descienda, para que el fuego nos active, para que el fuego produzca milagros. Los milagros no van a suceder por la fe del pastor. Bueno, sí, incluso. Los milagros también suceden por tu fe, porque son provocadores. Pregúntale a la mujer del flujo de sangre. ¿Saben qué me está diciendo en este momento el Espíritu? Que iban más de 3,000 con Jesús. Y no lo haga pensar yo, que habían más de 3,000 con Jesús. Y cuando hay más de 3,000, ¿cuántos necesitan la sanidad? ¿Cuántos están que se cortan las venas? ¿Cuántos están? Ay, que me soltó. Ay, es que mi jefe me dijo que tal. Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos necesitaron un milagro? Y caminaron con Jesús. Pero llegó una provocadora que llegó y dio ¡uy! Y fue sana. ¿Y los otros que quedaron? Siendo espectadores. Tú no eres un espectador. Tú vas a tocar. Tú vas a provocar. Tú vas a producir. ¿Sí? Y mira que le toca sobre el pecho este mensaje de bendijo. Creo que apaguen la luz, por favor, con la misma unción que iniciamos. Quiero que entren en un tiempo de intimidad. Este es un domingo de familia. Este es un domingo de manifestación. Este es un domingo donde sin lugar a dudas la gloria de Dios será manifiesta.